Listo, ahí ya está grabando. Entonces, como les decía anteriormente, en la clase anterior veíamos el efecto de este operador sobre la forma cuadrática en la derivada respecto al tiempo de la coordenada generalizada. Okay. Recuerden que esto, aquí yo cometí un pequeño error, la nota en línea, venga a ver, para distinguirlos. Este es 2, que no significa que esté al cuadrado, esto, sino que es el M2. Ese es un índice de alguna manera. No es que esté al cuadrado. Repito. Venga a ver dónde más estaba. Y aquí también. Ups. Listo. Que no hay una forma de copiar estas cosas. A ver. Elipse, máquina de escribir, sello. Bueno, toca hacerlo uno por uno. Listo. Listo. Entonces, estábamos acá y comenzábamos a aplicar el operador derivada. Cuando aplicaba sobre el Q sub J i punto, simplemente da un delta i k. Cuando aplica sobre el operador sobre el Q sub J, da un delta JK. En el primer caso, la delta IK, la suma mata la suma sobre las Is y solamente queda sobre las J. En el segundo caso, en el segundo término, mata la suma sobre J, queda la suma sobre los Is. Pero como los índices son mudos, y comparando esta expresión con esta, vemos que los dos términos resultan ser iguales, ¿sí? Y son iguales a esto. ¿Esto es claro para todos? ¿Ahí hay preguntas? ¿Esto de que los dos términos son iguales? A ver, para Juan Felipe es claro. Sí, profe, sí, ya lo veo. Pues hay unas expresiones iguales en los anteriores Sí. demostraciones, entonces sí Por está ejemplo, claro. si nosotros en el primero hacemos el K igual a I, convertimos el K igual a I, y en el segundo convertimos el K en J. Y bajo esa, como las dos variables están sumando, son mudas, entonces haciendo esas transformaciones, los dos quedan exactamente iguales y quedan iguales a esta cantidad. ¿Ok? Listo. Listo. Bueno, y entonces llegamos a la conclusión de que H, que era lo que estábamos, digamos, bueno, 2, entonces es igual a 2L2. Entonces tenemos aquí el H, que era lo que nosotros habíamos encontrado, esta función, o mejor dicho, su derivada total respecto al tiempo, era igual a la derivada parcial del lagrangiano respecto al tiempo. Acordémonos de dónde venimos para ponernos a tono. ¿Nosotros de dónde venimos? Venimos de esta expresión. El h, la derivada total respecto al tiempo, menos la derivada de L respecto a t. Si L en particular, si L es esto,
independiente del tiempo, o sea, no depende explícitamente del tiempo. Puede que sus variables sí dependan a través de las Qs, o sea, porque las Qs podrían ser una función del tiempo. Pero la variable t no aparece explícitamente en el lagrangiano cuando derivamos manteniendo q y q punto constantes. Entonces, el lado derecho de esta expresión sería cero y el h sería una constante de movimiento. El h sería una constante. Entonces, nosotros tenemos, ahí era donde estábamos, ¿sí? Ahora, veamos quién es la cantidad h. Esta cantidad h, ¿sí? Haciendo las respectivas operaciones, esto nos va a quedar es el operador sobre L0, sobre L1, sobre L2. L0, por definición, es independiente de Q punto, o sea que su derivada respecto a Q punto es cero, ahí, él sale. Entonces solamente queda L1. L1 veíamos que al ser aplicado este operador, quedaba igual L1, y L2 acabamos de ver que al aplicarle este operador da dos veces cero. El lagrangiano es la suma de los tres, es lo que está en rojo, L0, L1, L2. Por lo tanto, haciendo la diferencia, obtenemos que simplemente la cantidad que se conserva es la diferencia de la forma cuadrática menos la forma que es independiente del conjunto. ¿Sí? Es decir, que H la podemos, como veremos, H la podemos identificar con la energía, ¿no? Porque el L0 es menos la energía potencial. Recuerden que en el lagrangiano la parte independiente de Q punto es B, el potencial, y él entra en el lagrangiano con un signo contrario. Entonces, el L0 es menos B, pero al entrar aquí con otro menos, o sea, hay dos menos, esto queda como más B, y entonces aquí queda el L2, va a ser podemos decir que es en parte la energía cinética, y el L0 va a quedar como el potencial, entonces va a quedar como una expresión como energía cinética más energía potencial. El término lineal, que es un término que podríamos decir disipativo, él desaparece de la cantidad conservada, ¿no? Desaparece la cantidad conservada, lo que depende de Q punto, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, ¿ok? De pronto yo debía hacer un ejemplo más explícito. Un segundo les muestro un pequeño ejemplo. Todo esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? No habíamos visto desde quedamos en de la misma forma arriba, pero ¿Hasta dónde quedamos? ahí donde dice de igual forma arriba, ahí habíamos quedado en anterior. Pero me puedes subir un poquito para copiar Sí. una cosita que me falta. Ok, más arriba. Ay, profe. Listo. Ok. Ahí hay preguntas. Entonces. Listo. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces voy a mostrarles un caso pequeño. ¿Todos ven el whiteboard? Sí. Sí, profe. Pues, entonces supongamos que la energía cinética está dada por un medio de la masa por X punto al cuadrado. ¿Cómo? Y el potencial es alguna función. B igual a B de X. Entonces veamos qué le hace este operador. El operador, en este caso hay solamente un Q sub J que es el X, hay una sola variable. Entonces tenemos el operador X punto por la derivada
de el lagrangiano respecto a x punto menos el lagrangiano. Vamos a ver qué es esto. Entonces, x punto. ¿Cuál es la derivada de L respecto a x punto? Señores, es la derivada de la energía cinética. O sea, esto es m por x2 por x punto, esta derivada, menos L, y L es simplemente un medio de m por x punto al cuadrado más b. Ah, no, ese es lagrangiano, menos b. Menos b. Esto es igual a simplemente masa por x punto al cuadrado menos un medio de masa por x punto al cuadrado más b. Esto es igual. ¿Cuánto es m por x2 punto menos un medio de m de 2 puntos? Es simplemente un medio de la masa por x punto al cuadrado más b. Y esta es la energía total. ¿Listo? A ver, Víctor Andrés Heredia. Buenos días, profe. Sí, por mi parte, sí. Ah, bueno, listo, ya hay uno. Listo. Ok. Listo. Entonces, podemos ver que esa es la energía, simplemente. La energía. Listo. Entramos al capítulo 3. El problema de una fuerza central. Entonces, imaginemos que aquí tenemos dos masas, M1 y M2, que están en estos puntos, en los puntos R1 y R2, y hay una interacción entre ellas, y la fuerza de la interacción entre estas dos partículas está en la misma dirección del vector que las une, o sea, está en la dirección de R2 menos R1. Entonces, esto, como nosotros vimos anteriormente, es muy conveniente escribir las coordenadas del sistema descomponiendo la posición en una suma entre un vector que indica el centro de masa, que es este vector R. Este es el vector R. Este. Pronto debería escribirlo. El vector R. Y si este es el centro de masa, que el centro de masa puede depender de quién es más grande, M1 o M2. Si M2 es más grande, el centro de masa quedará más cerca de M2 o viceversa. Y las posiciones de estas partículas respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano en general, vamos a poder escribirlo de la siguiente manera, como una energía cinética que va a depender de R punto, por R punto la diferencia de R2 menos R1, menos una energía potencial que en general puede depender también de las derivadas de R respecto al tiempo, aunque no va a ser el caso en la mayoría de los ejemplos. ¿Listo? Ok. Ahí podemos ir bajando ya.
Nosotros habíamos demostrado en las primeras clases, cuando estábamos aprendiendo la notación, que la energía cinética se puede escribir como la energía de un cuerpo ubicado en el centro de masa, con una velocidad centro de masa, y que tenga toda la masa del sistema, más la energía cinética de las partículas respecto al centro de masa. Eso fue una demostración que nosotros hicimos. En el Goldstein aparece en la ecuación 1.31. Listo. Ahora simplemente aplicamos exactamente eso. ¿Sí? Aplicamos eso. Este teorema. ¿Ok? Ahí puedo bajar. Le pongo que sí. En nuestro caso, la masa total del sistema es M1 más M2 y la velocidad del centro de masa será R punto. T', es decir, T' es la energía cinética respecto al centro de masa. Esto va a ser un medio de la masa 1 respecto a R1'. ¿Quién es R1'? ¿Quién es R1'? Volviendo aquí al dibujito, R1' será este vector que va de acá, desde el centro de masa hasta M1. Y R2' será el vector que va desde el centro de masa hasta M2. ¿Sí? Ok, recuerden que R2 es R más el vector R2'. Entonces los primados son las posiciones respecto al centro de masa. Teniendo en cuenta que R1' más R es igual a R1, podemos despejar quién es R1'. R1' es la posición de R1 respecto a un origen arbitrario, menos R, la posición del centro de masa respecto a ese origen. Es decir, R1 menos el centro de masa. ¿Y cuál es el centro de masa? Por definición es masa 1 por R1 más M2 por R2 sobre M1 más M2. Esa es la posición R, es la definición de R. Entonces, aquí podemos ver dos términos, uno proporcional a R1, que está compuesto por este R1, que es este 1, y otro término que es proporcional a M1, dividido entre M1 y M2, es que es este, M1 sobre M1 más M2, que es M1 sobre M1 más M2. Esos dos términos son proporcionales a R1. Y en esta expresión, el único término que es proporcional a M2, o más bien a R2, es este, con coeficiente M2 sobre M1 más M2, que es este término. ¿Ok? Esto, aquí hacemos las sumas correspondientes, M1 más M2 menos M1. Finalmente el término queda dependiendo de M2. E igual, este término, el de la derecha, ya dependía de M2. De tal forma que M1, R1, queda simplemente proporcional a M2, porque fíjense, ambos términos resultaron proporcionales a M2. Esto multiplicado por la diferencia entre R1 menos R2, ¿sí? Que es menos R. Recuerde que R es R2 menos R1, por definición. Entonces, por eso este menos. ¿Listo? Y esto es R1'. Ojo, acá se me está olvidando la prima. Este es primado. Prima. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Comentarios, dudas? Listo. Profe, ¿puede regresar un poquito para no alcancé a copiar una cosita? Ok. Arriba, ¿no? Me dice, Eso, ahí. Ahí. listo. Me avisa cuando haya terminado de copiar, ¿ok? Listo, profe, gracias. Listo.
Entonces estábamos acá, ¿no? Ok. Bueno. De igual forma, obtenemos R2' y R2' va a ser M1 sobre M1 más M2. Fíjense, R2' es proporcional a la masa 1, mientras que R1 es proporcional a la masa 2. Y tienen sentidos opuestos. Están en la misma dirección, pero con sentidos opuestos. Ok. Espere, Entonces, profe, un ratico. ok, Ay, profe. Listo, profe, gracias. ok, con mucho gusto. Y entonces, acá ya escribimos la energía cinética respecto al centro de masa. Este primo, un medio de la masa 1 por R1', pero acabamos de ver que R1' es toda esta cantidad. Entonces, elevado al cuadrado. Más un medio de la masa 2 por R2', pero R2' acabamos de ver que era esta cantidad. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, elevando al cuadrado, entonces tenemos acá M2 al cuadrado, R punto al cuadrado, M1, M2 al cuadrado, e igual de este lado. Queda M2 por M1 al cuadrado, por R punto al cuadrado, de M1 más M2, esto para este segundo término. Expandiendo, o más bien juntando los dos términos, aquí queda M1 por M2, y este es M2 por M1 al cuadrado, sobre M1 más M2 al cuadrado por R punto al cuadrado. Ahí lo único que hicimos fue juntar los dos términos. Esto nos da, aquí ¿qué podemos factorizar? Fíjense, en este término aparece M1 por M2, lo podemos sacar. Y si acá sacamos M1 por M2, todavía queda una masa 2, que es esta. En el segundo término, que es este, podemos de nuevo factorizar M1 por M2 y queda una masa 1. Entonces, en estos dos términos podemos factorizar el producto de M1 por M2. En el denominador queda M1 menos M2 al cuadrado, como venimos hasta ahora. Pero fíjense, lo que quedó después de factorizar se puede cancelar con el cuadrado. Y esto ya simplifica bastante las cosas. ¿Ok? Y entonces nos queda la expresión de esta manera. Un medio de M1 por M2 sobre M1 más M2 por R punto cuadrado. Si ustedes se fijan, esto que está en rojo tiene unidades de masa, porque esto es masa 1 por masa 2. Eso es masa al cuadrado. Masa al cuadrado dividido entre M1 y M2 que tiene unidades de masa. Esto tiene unidades de masa. Y es lo que se llama la masa reducida para un sistema de dos cuerpos. ¿Ok? Esto es la masa reducida. Se acostumbra a denotar como μ. ¿Ok? Entonces, finalmente, este término que acabamos de calcular, se lo adicionamos al que ya teníamos. Acuérdense ustedes que aquí atrás habíamos dicho que la energía total era la energía de, digamos, de un sistema equivalente, de una masa que estuviera con una posición en el centro de masa, con la masa del total del sistema. Como la masa del total del sistema es masa 1 más masa 2, por la energía, por la velocidad del centro de masa, que es simplemente R punto, más la energía cinética respecto al centro de masa, que la acabamos de calcular. Es esta. ¿Dónde quedó? Así. Esta es la energía respecto al centro de masa. Entonces sumamos las dos contribuciones, los dos términos, para obtener la energía cinética total. Y el lagrangiano será simplemente esta energía cinética total menos la energía potencial. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay preguntas, comentarios, dudas?
Si no hay, continuamos. Listo. Mu, como les había dicho, es M1 sobre M2 sobre M1 más M2. Fácilmente se puede mostrar que esto es igual a esto. Si ustedes M1 por M2, al sumar como fracciones y tomar el inverso, les va a dar esto. No es muy difícil de mostrar. Entonces, la masa reducida también se puede escribir como 1 sobre mu igual a 1 sobre mu más 1 sobre M1 más 1 sobre M2. ¿Ok? Bueno. ¿Está ahí? ¿Hay preguntas? No. Vamos a reducir entonces a cuadraturas la ecuación de movimiento de un cuerpo moviéndose en un plano y bajo una fuerza central. Sí. Esto, como la fuerza central, o más bien, como la fuerza central, el momento angular se conserva. ¿Qué quiere decir que el momento angular se conserve? Que el sistema de dos cuerpos tiene un momento angular en una dirección. En el plano perpendicular a esa dirección, se están moviendo los dos cuerpos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el momento angular del sistema define un plano y en ese plano se mueven los dos cuerpos. Entonces, nosotros, a pesar de ser un sistema de 3 dimensiones, no es necesario trabajar en coordenadas esféricas en 3 dimensiones. No es necesario. Porque el problema se reduce a un plano, el plano perpendicular al momento angular. Entonces, podemos realmente en la práctica utilizar coordenadas polares para describir ese movimiento de los cuerpos. ¿Ok? Listo. Entonces, si estamos en coordenadas esféricas, sería equivalente a trabajar con el ángulo polar teniendo un valor de pi medios. Recuerden que el ángulo polar, aquí estoy utilizando una notación que no acostumbramos a usar los físicos. Los matemáticos sí la usan, pero los físicos casi no. Los físicos para el ángulo polar la acostumbran a llamar teta y el ángulo azimutal lo acostumbran a llamar psi. Pero los matemáticos les gusta más al revés. A este lo llaman teta y a este psi como está aquí escrito. Es una cuestión de convención de nombres. Lo importante es que, que este ángulo se llama el ángulo azimutal y este es el ángulo polar, porque este ángulo, llámese como se llame, mide cuánto se aparta la partícula respecto al polo. ¿Ok? Listo. Ok, entonces como vamos a estar en este plano, en el plano psi igual a pi medios, o sea, el psi va a ser 90 grados, o sea, nos vamos a apartar 90 grados respecto al polo, ahí hay un plano, y en ese plano vamos a trabajar. Entonces, el lagrangiano de una partícula se reduce al que se obtiene, o al que obtuvimos, en coordenadas polares. Y nosotros ya calculamos ese lagrangiano. El lagrangiano en coordenadas polares era un medio de la masa por r punto más r cuadrado por teta punto menos b al cuadrado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Necesitan que Perdón, muestre doc. anterior? Cuando dice cuadraturas, ¿a qué se refiere? Reducir a cuadraturas es a integrales. Esa es una expresión que se utiliza mucho en los físicos, pero usualmente no la escriben. Lo que pasa es que antiguamente, cuando no existían computadores, se inventaron una forma para hacer integrales. Y ese método para hacer integrales se llama el método de las cuadraturas. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Todavía para cálculo numérico pesado usamos cuadraturas.
Yo tuve que usar muchas cuadraturas en uno de mis postdocs, en uno de mis estancias de investigación, porque a pesar de que son técnicas, digamos, que son muy antiguas, para un computador resulta muy fácil para hacerlas. El computador las hace rapidito. Si usted tiene que hacer millones de integrales, usted no va a pedirle a un programa sofisticado que haga esas integrales, porque si no le podría tardar la vida del universo en terminar de hacer millones de integrales. Usted lo que hace es, busca un método de la época cuando las integrales se hacían a mano, y entonces estaba el método de las cuadraturas, ¿ok? Entonces, por eso la gente habla que el problema se reduce a cuadraturas, quiere decir que se reduce a hacer integrales, ¿ok? Gracias. Listo. Listo. Entonces, recuerden, en coordenadas polares, x es a r igual por coseno de teta, y igual a r por seno de teta. Este lagrangiano lo podemos obtener también de forma diferente como ya lo hicimos en coordenadas polares. También lo podemos utilizar obtener en coordenadas cartesianas. Lo voy a hacer para, de pronto, es un método más usual, más familiar para nosotros. Si R, la posición en el plano, está dada por R, y en la coordenada X por coseno de teta, y R por seno de teta, en la coordenada Y, esa es la posición de una partícula en el plano. Entonces su derivada respecto al tiempo simplemente será la derivada de este vector, y en este caso será la derivada de, este R es el radio, que el radio va a ser la magnitud del vector posición, la derivada de R respecto al tiempo, por coseno, seno de teta, más R por la derivada del vector, y la derivada del vector, la derivada de coseno, es menos seno de teta por su derivada interna, que es teta punto, y la derivada de coseno de seno de teta es coseno de teta por su derivada interna, que es teta punto. ¿Ok? Listo. Esto es igual. Ahora nosotros podemos sumar estos dos vectores, simplemente. Entonces, en la componente X, ¿qué tenemos? Tenemos este es R punto, derivada de R respecto al tiempo es R punto, tenemos R punto por coseno en la componente X, y la contribución a la componente X de este segundo vector es menos R por seno de teta por teta punto, o sea, menos R por seno de teta. Aquí se me perdió un teta, aquí seno de teta por teta punto, ¿ok? Y ahí ustedes pónganlo. Y para el segundo, para la coordenada Y, es R punto por seno de teta, R punto por seno de teta, más esta coordenada, que es R por coseno de teta por teta punto. R por coseno de teta por teta punto. ¿Ok? Listo. Entonces ya una vez hemos hecho, ahora hallamos el cuadrado. El cuadrado de este vector es simplemente hacer el producto punto de él con el mismo, o es la suma del cuadrado de sus componentes, eso nos va a dar el cuadrado. Entonces es la primera componente al cuadrado, que es R punto por coseno de teta, menos R por seno de teta por teta punto, o sea, esta al cuadrado, más esta al cuadrado, que es R punto por seno de teta más R por coseno de teta por teta punto, todo al cuadrado. Cada una de estas componentes al cuadrado. Elevándolas al cuadrado, entonces la primera está en rojo, aquí la pongo en rojo, es R punto al cuadrado por coseno cuadrado, más la segunda R cuadrado por seno cuadrado por teta punto al cuadrado, esto más dos veces el primero por el segundo, o sea, menos dos veces R punto por teta punto por coseno de teta por seno de teta. Listo. El azulito, el término en azul, es R punto al cuadrado por seno cuadrado, listo, más R cuadrado por coseno cuadrado por teta punto al cuadrado, más el término cruzado, y el término cruzado es de otro signo, porque como el signo relativo entre los dos términos es igual, entonces queda con signo más, y es dos veces R punto por teta punto por seno de teta por coseno de teta. Si nos fijamos, los términos cruzados son iguales, pero de signo contrario.
Por lo tanto, ellos se cancelan, ellos se anulan, ¿sí? Y nos queda finalmente esto, que el cuadrado de esta velocidad es r punto al cuadrado por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que esto es 1, más r cuadrado, que es el azul, por seno cuadrado de teta más coseno de teta, coseno cuadrado de teta, multiplicado por teta punto al cuadrado, y esto también es 1, seno cuadrado más coseno cuadrado, y llegamos así a que en coordenadas polares el cuadrado de la velocidad es r punto al cuadrado más r cuadrado por teta punto, como ya lo habíamos obtenido usando también coordenadas polares, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Necesitan ver alguna parte del cálculo? Listo. Entonces, el lagrangiano en estas coordenadas será simplemente un medio de la masa por r punto al cuadrado más r cuadrado por teta punto menos r, b de r. De acá, de manera inmediata, podemos obtener cuál es el momentum asociado, o el momentum canónico asociado a la variable teta, que vamos a llamar p de teta. Esto es derivando L respecto a teta punto. Ok, aquí no se ve el punto. Este es un punto. Es punto. Teta punto. ¿Listo? Entonces acá es derivar este término. Entonces queda teta punto al cuadrado baja un 2 que se cancela con este 2 y queda m por r cuadrado por teta punto, que es este término. Ok. Si se fijan, si el potencial es central, si el potencial solamente depende de R, donde R es la distancia entre las dos partículas, o más bien es el radio respecto al centro de masa, y no depende de teta, entonces vemos que teta es una variable cíclica, no aparece en el lagrangiano. Si es una variable cíclica, automáticamente ese p de teta se conserva, y ese p de teta va a estar asociado con el momentum, con la magnitud del momentum angular. ¿Sí? Entonces acá lo vemos. Al escribir las ecuaciones de movimiento, acá tampoco se ve el teta punto. Toca ponerle acá. Eso. Listo. La derivada de L respecto a teta punto por la derivada respecto al tiempo menos derivada de L respecto a teta igual a 0. Entonces, la derivada de P de teta respecto al punto es igual a 0. Entonces, P de teta es una cantidad que se conserva. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? Keiter Patiño, ¿todo es claro? Hasta ahí sí, profe. Listo. Bueno. Entonces, en la literatura se acostumbra a denotar P de teta con la letra L. Es muy usual. ¿Listo? L corresponde a la magnitud del momento angular. Al momento angular. Ahora, veamos qué es lo que sucede en este sistema. Veamos el siguiente gráfico. Nosotros tenemos R la posición. Supongamos que en un pequeño tiempo la partícula cambia de esta posición a la otra. Hay un pequeño cambio en la posición. Durante ese pequeño cambio, el sistema barre un ángulo, barre este ángulo. Un ángulo de teta. ¿Sí? Y en el límite en que este
en que digamos que este de teta tiende a 0. Esta área tiende a estar dada por este triángulo. O sea, este bordecito que hay acá, este boquete se hace más pequeño. Si de teta es muy pequeño, esta parte tiende a hacerse 0 y casi toda el área básicamente se reduce a este triángulo. ¿Eso es claro para todos? A ver, Julio, ¿eso es claro para usted? Sí, profe. Listo. ¿Cuál es el área del triángulo? El área del triángulo es base por altura sobre 2. Digamos que si la base es R, entonces R, la altura es R por d teta, que es esto, sobre 2. Entonces ese es el área del triángulo. Entonces tenemos que DA es esta cantidad. DA de t dividiendo en ambos lados por el diferencial del tiempo es igual a 1 medio de r cuadrado, como lo único que hay proporcional a un diferencial del lado izquierdo es el de teta, entonces el de teta se lo ponemos al de teta y queda de esta manera. Es decir, la variación del área respecto al tiempo es igual a 1 medio de r cuadrado por teta punto. Es decir, r cuadrado por teta punto sobre 2 es el área. Un momento, aquí yo dije que era L, pero es falso, porque haría falta multiplicarlo por la masa. Acuérdense que ¿quién es L? L es R cuadrado por teta punto por M. Entonces acá sería revisión. Esto sería igual a L sobre la masa. Listo, sobre la masa. Ok, si L es una constante, significa que de A de T también lo es, o sea, también es constante. Es decir, el área recorrida por unidad de tiempo siempre es igual. Ese está asociado, Profe, ¿sí? ¿no le falta el 2 también? Porque no era, el momento no era Ah, igual a r al cuadrado. tiene razón. El 2 arriba. Sí, El sí. 2 arriba, arriba. 2. Eh, 2 r sobre m. o sea, el momento en angular, sí lo entiendo. El momento en angular no lleva 2. ¿Sí? Listo, un segundo. Pues pongámosle el 2. Listo. Eso. Exactamente. Listo. Ok. Entonces, si eso significa que la derivada del área respecto al tiempo es una constante. Eso es el origen de la ley de Kepler, que un cuerpo celeste corre o barre áreas iguales en tiempos iguales. Es una de las terceras leyes de Kepler. Ok. Para el radio, la ecuación para R, si este es el lagrangiano, entonces nosotros tenemos, va a ser la derivada respecto a tiempo de la derivada de L respecto a R punto menos derivada de L respecto a R. ¿Y quién es la derivada de L respecto a R punto? Es masa por R punto, aquí lo podemos ver, menos derivada de L respecto a R, es esto. Aquí lo único que depende, hay dos cosas que dependen de R. Este R cuadrado que está multiplicando a teta punto y el V de R, el potencial.
Entonces, al derivar respecto a R, este R cuadrado, sale un 2, se cancela con este 2 y queda masa por R por teta punto. Este teta punto es al cuadrado, señores. La revisión. Este teta punto es al cuadrado. Eso. Porque deriva únicamente respecto a R, menos la derivada de B respecto a R. Simplemente las ecuaciones de movimiento. Eso nos da M por R dos puntos al derivar M por R respecto, M por R punto respecto al tiempo. Da M por R dos puntos menos M por R por teta punto al cuadrado más, porque este es menos por menos da más, la derivada del potencial respecto a R. De esto tenemos que M por R dos puntos menos R por teta punto al cuadrado es igual a menos derivada de B respecto a R, y esto es una función del radio. Una función del radio. Esto se puede escribir como M por R dos puntos. Entonces, arriba y abajo estamos multiplicando. Entonces, multiplicamos arriba por una M. Por eso quedó M cuadrado, pero tuvimos que dividir por la misma cantidad. Arriba multiplicamos por R cubo. Y el R quedó R a la 4, pero en el denominador también dividimos por R cubo para que siga siendo igual. El tetapunto sí se dejó igual. Esto es igual a M por R dos puntos. Y esto que tenemos aquí en el numerador es simplemente el momento al cuadrado. Recuerden que el momento al cuadrado era masa por R cuadrado por tetapunto. Entonces este es el momento angular al cuadrado sobre M por R a la 3. Y esto es una función de R. ¿Listo? Donde L es M por R cuadrado por teta punto. Como el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, la cantidad H que nosotros habíamos analizado, ¿sí?, anteriormente, entonces tenemos la derivada total de H respecto al tiempo es igual a menos la derivada parcial de el lagrangiano respecto al tiempo, pero este lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Él depende del tiempo a través de la dependencia de sus variables, pero no hay nada que diga t, cuando uno escribe todo como una función de las variables generalizadas. ¿Listo? Es decir, el h es una constante de movimiento. Nosotros ya vimos que el h va a corresponder con la energía del sistema. ¿Ok? Si recordamos, H estaba definido como la suma sobre J de la coordenada generalizada QJ, su derivada total respecto al tiempo, por la derivada parcial del lagrangiano respecto a QJ punto menos el lagrangiano. Esta expresión. Derivada de L respecto a QJ punto no es otra cosa que el momentum asociado, el momentum canónico asociado a la variable QJ. Entonces esto también lo podemos escribir como QJ por P de Q sub J menos L. Esta transformación nosotros también de pronto se conoce como una transformada de Legendre, ¿sí? Transformada de Legendre se escribe, de Legendre. ¿Sí? Exactamente. Entonces, escribiendo Q sub J, la primera coordenada es el teta punto por su respectivo momento, más R punto por P sub R. Menos ¿quién? El lagrangiano. ¿Quién es el lagrangiano? Nosotros acabamos de ver quién era el lagrangiano en términos de esos momentos. Eso lo escribimos por acá. Este era el lagrangiano, y ese lagrangiano se puede escribir en términos de su momento. ¿Ahí me escuchan bien? Que mi conexión está un poco inestable. ¿Sí? Sí, hubo un momento en el que no sé si se quedó callado el profe o se silenció. Sí, creo que me falló porque me apareció un mensaje, su conexión está inestable. ¿Sí? Entonces, Sí. el R punto
el R punto en el lagrangiano, que es un medio de masa por R punto, lo hemos reemplazado por P sub R al cuadrado sobre M cuadrado. ¿Sí? Porque recuerden que el PR es simplemente masa por R punto. O sea, PR es masa por R punto. Entonces, eso tiene. El L cuadrado es de esta manera. Ya lo hemos escrito anteriormente. Por lo tanto, el término cinético en el lagrangiano se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Esto más el potencial en R. Lo que hicimos acá, en este caso, para el segundo término, o sea, estamos viendo este lagrangiano. ¿Qué hicimos con el? Ya vimos que hicimos con el R punto al cuadrado. Ahora vamos a ver de dónde saca, qué hacemos con este R cuadrado teta punto al cuadrado. R cuadrado teta punto al cuadrado es L cuadrado sobre M cuadrado sobre R cuadrado. ¿Sí? O sea, si quieren, aquí multiplicamos, sí, exacto, se tiene esta identidad. ¿Listo? Entonces, reemplazando estas expresiones dentro del lagrangiano nos queda, para el lagrangiano nos queda de esta manera, en términos de sus respectivos momentos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Necesitan copiar algo? ¿Sí? ¿Dónde? Repite porque le escuché intermitente. El PR al cuadrado en la penúltima línea es P sub R, ¿cierto? Es su R. Arriba. Acá. O sea, ese es P sub R, ¿cierto? Es su R. Muy bien. Listo. Profe, listo. ¿cuál sería la- ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Puede explicar, profe, lo de la transformada de Legendre que dijo que cuál era o no? Otra vez, por favor. Ah, ok. Simplemente, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Ahora simplemente les menciono que esto se llama una transformada de Legendre, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver con bastante detenimiento cuando lleguemos a las ecuaciones de Hamilton, ¿ok? Entonces allá lo voy a explicar. Pero lo único que quería mencionarles es que esta expresión se conoce como una transformada de Legendre, ¿ok? Pero ya llegará el momento de explicar qué son las transformadas de Legendre. Por ahora no necesitan, por ahora simplemente esta es la definición de H. Mejor dicho, a nosotros nos apareció H y nos apareció la transformada de Legendre directamente de las ecuaciones y que lo hubiéramos impuesto. ¿Listo, Julio? ¿Claro? Sí, profe. Listo. Ok. Sí, vayan, traten de hacer preguntas porque hoy dos de los que hacen preguntas usualmente y van preguntando no están. ¿Sí? Es el profe Freddy y Fernanda Chapués. Ellos preguntan bastante y precisamente no están. Entonces, si ustedes me dejan, yo sigo como carro loco. ¿Mm? ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros tenemos que teta punto será igual a P de teta sobre M por R cuadrado. Eso despejando el teta punto del momento en angular. Recuerden que teta punto era el mismo omega, ¿sí? La velocidad angular, y R punto lo podemos tener del P sub R como P sub R sobre M, eso para reemplazarlo acá, en estos dos términos, para reemplazarlo acá y acá. Haciendo ese reemplazo, aquí ya pusimos P de teta, aquí ya pusimos el R punto, todo lo hemos estado, eso lo reemplazamos en esta expresión que veníamos trabajando. Haciendo ese reemplazo, nos fijamos que por ejemplo, el término P sub R, bueno, lo podemos sacar, por aparte queda L por L cuadrado sobre M por R cuadrado, aquí queda P sub R por eso P sub R al cuadrado sobre M, aquí esto queda menos un medio de M, el M se cancela, el cuadrado se cancela con este M, queda únicamente un M, P sub R, y acá este M también en una potencia, queda un 2,
queda más B sub R. Y esto, fíjense, el L con el L cuadrado, este simplemente es esta cantidad menos su mitad, porque esta es la misma cantidad excepto con signo contrario y con un medio. Entonces queda simplemente un medio. Este es esta cantidad, pero menos su mitad. Entonces, como le estamos restando la mitad, queda la mitad. Y el potencial queda igual. Esto es la energía, fíjese. Porque nosotros sabemos que el L cuadrado es masa por R cuadrado por teta punto al cuadrado y que el PR es M por R punto. Entonces, al hacer el respectivo reemplazo, vemos que es simplemente la energía cinética, la energía del sistema. La energía del sistema. ¿Ok? Listo. Las ecuaciones las podemos ver, sí, de las ecuaciones podemos ver que es una constante de movimiento. ¿Sí? O sea, ahorita habíamos dicho que era una constante de movimiento porque venía de la función h y que no había una dependencia explícita en el lagrangiano con el tiempo y por lo tanto h, la derivada de h respecto al tiempo, es igual a 0. Pero también lo podemos ver directamente de las ecuaciones de movimiento sin necesidad de verlo de la función h. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Para ver qué sale de las ecuaciones de movimiento. Para ver qué sale de las ecuaciones de movimiento, consideremos que m por r dos puntos en el lagrangiano, ¿no? Estamos aquí considerando este lagrangiano. Acá, venga, no, este es, no, estas, las ecuaciones para R. Acuérdense de las ecuaciones para R. Vamos arriba para volverlas a ver. Nosotros ya las habíamos calculado. Miren, esta es la ecuación para R. M por R dos puntos menos M por R por teta punto al cuadrado. Esto. Igual a menos dB de R, o una función de R. Fijemos en esta ecuación. Si nos fijamos en esta ecuación, vamos abajo. Es la misma. Yo le escribí nomás. Esta. Lo único que ahora lo puse en términos del momento angular, o sea, es L cuadrado sobre R a la 3. Pero fíjense que es la misma. ¿Sí? Acá lo único que hice, aquí multipliqué por R a la 3 y quedó R a la 4 y obviamente tengo que dividir sobre R a la 3. Ah, aquí se ve, miren, esta. Eso ya lo habíamos calculado. O sea, queda M por R dos puntos por L cuadrado sobre M R a la 3. Eso ya lo habíamos calculado, inclusive. Y eso es lo que está acá. Y con este dB. ¿Listo? Esto que está acá se puede escribir todo como una derivada respecto a R. Porque esta es la derivada, R a la 3, esa es la derivada de menos L cuadrado sobre SM de R a la 2. O sea, nosotros utilizamos que L cuadrado sobre masa por R a la 3, esta es una masa. No sé por qué no parece masa, pero es una masa. Listo. L cuadrado sobre M por R a la 3 es simplemente la derivada total respecto a R de menos L cuadrado sobre SM por R a la menos 2. Claro, si R a la menos 2, si lo derivamos, este menos 2, la potencia pasa a multiplicar y con este menos queda más 2. Ese 2 se cancela con el que está abajo y nos queda únicamente L cuadrado por M. Y el R a la menos 2 hay que restarle 1. Entonces al restarle 1 queda menos 2. Menos 1 queda menos 3. Y eso, por eso el R a la 3. ¿Ok? Entonces, este término en efecto es la derivada respecto a R de este otro y por eso podemos escribir esto de esta manera. Esto de tal forma que MR dos puntos es la derivada respecto a R del potencial más L cuadrado sobre 2M por R al cuadrado. Listo. De igual forma, el otro término que hay, digamos,
consideremos la siguiente derivada. Consideremos la siguiente derivada. Esta es la derivada respecto a teta. Eso no parece, pero parece como... Ah, no, esa es la derivada total respecto al tiempo, no respecto a teta. Esta es la derivada total respecto al tiempo de esta cantidad, ¿sí? De la energía cinética radial. Consideremos eso, la derivada de esto es m por r punto por la derivada interna, que es la derivada de r punto respecto al tiempo. O sea, pero la derivada de r punto respecto al tiempo es r2 puntos. Entonces queda m por r punto sobre r2 puntos. Esa es la derivada de este término. Entonces, ahora, nosotros teníamos esta expresión, m por r2 puntos es igual a eso fue lo que mostramos arriba. Y esto que está aquí adentro es simplemente una función de el radio de R, por eso lo llamamos G de R. Ahora, si multiplicamos en ambos lados de esta expresión, que esa la dedujimos arriba, por R punto nos queda de esta manera y aquí de esta manera, fíjense. Entonces, esta cosa que está aquí, M por R2 puntos, ¿a qué se parece? Se parece a esta derivada, a la derivada de M por R2 puntos, excepto por un 2. ¿Sí? Sí. Ah, no, es exactamente este término. Miren, M por R2 puntos, que es este, es exactamente la derivada de un medio de masa por R punto al cuadrado. Y esta cosa, derivada de GR por R punto, esto es simplemente por regla de la cadena la derivada de G respecto al tiempo, porque la derivada de G respecto al tiempo, la derivada de G respecto a R, multiplicada por la derivada de R respecto al tiempo, que es R punto. Entonces, por regla de la cadena es esto aquí. ¿Esto es claro para todos? ¿Hasta ahí vamos claros? A ver. Damaris, ¿ahí vamos claros? ¿Está? Sí. ¿Es claro que esta es la derivada total de G respecto al tiempo? Utilizando regla de la cadena. Mira. La derivada de G respecto a tiempo total es la derivada de G respecto a su argumento, que es R, por la derivada de R respecto al tiempo. Que eso es regla de la cadena. ¿Ok? ¿Sí es claro aquí este paso, Damaris? Sí. Listo. Ok. Lorena Narváez. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces hagámosle. Listo. Entonces, como hay dos derivadas del tiempo, las juntamos y queda que la derivada, este que está en el lado izquierdo, la pasamos, restando, la pasamos no, está al lado derecho, restando, la pasamos al lado izquierdo, y aquí queda sumando, un medio de m por r punto al cuadrado más gr, o sea, y esta cantidad es una cantidad conservada. ¿Y quién es GDR? GDR era esto, b más l cuadrado sobre 2m cuadrado, esto era g. Y entonces queda que un medio por r punto al cuadrado más gr, que es igual a esto, es una constante, y a esa constante la vamos a llamar E, que es la energía. Es la energía, ¿ok? Listo. Y entonces ahí podemos ver que de las ecuaciones también podemos ver que la energía es una constante de movimiento y corresponde a una cantidad conservada. Ahí, de esta expresión, automáticamente podemos despejar R punto. Despejando R punto, tenemos esta expresión, simplemente despejando esta ecuación, nada más. Y esto ya nos permite reducir el problema casi que a cuadraturas, porque fíjese, R punto, ¿quién es? R punto es la derivada de R respecto al tiempo, igual a la raíz, a esta raíz. La raíz, cuando digo la raíz, me refiero a toda esta raíz. Ups, ¿qué pasó? Listo. Y entonces... Doc, una pregunta ahí. ¿Qué pasó acá? Sí. Hagan las preguntas. ¿Quién preguntó? ¿Quién estaba preguntando? Julio. Julio, sí. Profe, y ahí, o sea, ¿para qué queremos reducir a cuadraturas? Porque
al ponerlo ya en términos de una integral, ya Ujú. está resuelto. ¿Sí? Porque ya uno sabe, o sea, cuando el último paso es una integral, significa que ya el problema se resolvió. ¿Sí? Porque ya es cuestión de hacer una integral. ¿Sí? Si quiere, se puede hacer numéricamente, ¿sí? La integral, o si analíticamente, si usted sabe cómo hacerla. Claro, sí. ¿Sí? Pero ya ahí entonces se resolvió el problema. ¿Sí? ¿Ok? Porque ahí estamos encontrando t como una función de r, que es lo que nosotros buscamos, o viceversa. Invirtiendo el problema sería hallar r como una función del tiempo, pero esos son problemas, el uno es el inverso del otro. ¿Sí? Si encuentro t como función de r, el inverso de ese problema es hallar r como función del tiempo. Y en el momento que tenga el r como función del tiempo, he resuelto mi problema. ¿Ok, Julio? ¿Listo? Sí, profe. Entonces Profe, acá, ¿puede subir un poquito a la última parte? más arriba. Un poquito más. Ahí, Ahí, ahí. listo. Gracias. Me avisa cuando ya hay. Gracias. Listo. Entonces estamos acá. Profe, un poquito más que pena, no he terminado de copiar. Ay, para mí, gracias. Ok. Deben hablar, señores. Si no hablan, yo sigo corriendo. Y si no me paran, yo me acelero. Listo, profe. Por mi parte, ya. Gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, acá tenemos que la derivada de r punto respecto al tiempo es igual a esta raíz. Si este de t que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y la raíz la pasamos a dividir, ¿sí? Que de esa manera. Y ahora podemos integrar en ambos lados. Entonces, integrando en ambos lados que la integral de dt y por la integral de dr sobre la raíz, acordémonos quién era. Esto es lo que es la raíz, señores. Y la integral, ¿cuánto es la integral de dt, señores? Yo T, menos T, sí. T, porque la integral de cuadrito es cuadrito. ¿Listo? La solución para R se puede hallar invirtiendo las ecuaciones T igual a T de R. Entonces, lo que hemos resuelto, hemos hallado T como una integral respecto a R. Y la dependencia con R está en el límite superior de esta integral. Exacto, R. ¿Sí? Redujimos el problema a cuadraturas. ¿Sí? Listo. Hemos resuelto. Listo. Es la ecuación 3.18. Para teta usamos la ecuación 3.8. La ecuación 3.8 nosotros veíamos era la definición del momento angular. Era L igual a m por r cuadrado por teta punto. Esa es la ecuación 3.8 de la Olsen, que es la definición del momento angular. Bueno, no del momento angular, de la magnitud del momento angular. De la magnitud del momento angular. Entonces tenemos que teta punto es igual a L sobre E masa por r cuadrado. Aquí despejando este teta punto de la definición del momento angular, pasamos el mr cuadrado dividir. Y queda teta punto, y teta punto es derivada de teta respecto al tiempo, por L sobre M por R cuadrado. Y el teta punto, hacemos exactamente lo mismo. Este de t que está dividiendo lo pasamos al lado derecho, acá. Y el M por R cuadrado, bueno, ese sí lo dejamos ahí. Y aquí de este lado solo nos queda teta, entonces queda, y integramos. Entonces queda integral de teta sobre L por M cuadrado por dt. Que esta es la ecuación 320. Como ya sabemos quién es R como una función del tiempo, porque hemos
ese lo podemos, por invertir este problema, porque hallamos el tiempo como una función de R, ¿sí? Eso fue lo que hicimos acá. Miren, aquí este es el tiempo total, T, como una función de R. ¿Sí? Como ya sabemos quién es R como función del tiempo, entonces, aquí al integrar respecto al tiempo, ya sabemos quién es R, L es una constante, y en principio también se resuelve el problema para teta, ¿ok? Esto, listo, entonces, listo, ok. Entonces tenemos, entonces, d de t, Profe, ¿puedo ver un momentico, por favor? sí, Ah, ahí. ok, listo. Me avisan cuando haya copiado. Es. Listo, profe, gracias. Sí, señor. Profe, ¿la 318 la vamos a utilizar otra vez después o no? Sí, señor. Mm, Claro que sí. Es lo que vamos. Es a lo que vamos. Entonces nosotros tenemos que d de teta es igual a L sobre M por R cuadrado. Eso lo hemos visto aquí arriba. Entonces, pero ya sabemos quién es d de t. D de t lo teníamos de arriba. Fíjense. De acá. D de t era dr sobre la raíz. Ese era d de t. Entonces, d de teta era L sobre M por R cuadrado por dt. Y ahora I d de t se puede poner como en función ¿de qué? De dr y de la raíz. Eso, como d de t está en función de dr y de la raíz, podemos poner d de teta en función del r. Entonces, más bien esto, teniendo en cuenta que dt, aquí no es multiplicando, aquí teniendo en cuenta que dt es igual a dr sobre la raíz. Bueno, son formas de decirlo. Tenemos que d teta es igual a L sobre M por R cuadrado por dt. El I dt es esto, el dr sobre la raíz. Exacto. Y si integramos en ambos lados, entonces obtenemos teta, el ángulo, como una función del radio. Y esto nos da la ecuación de la órbita. Y hemos logrado reducir a cuadraturas la ecuación para el ángulo como función del r, o viceversa, invirtiéndolo, el r como función del teta. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Necesitan Profe, copiar? igualamos las dos demostraciones que hicimos anteriormente, ¿no? Sí, señor, exacto, lo hacemos juntado, exactamente. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿Necesitan ver algo de arriba? Bueno, supongo que no. Entonces ahora, para integrar para hacer esta integral, es usual hacer el siguiente cambio de variables. U igual a 1 sobre R, de tal forma que du de R es igual a la derivada respecto a R de R a la menos 1, o sea, porque ese es U. U es R a la menos 1. Entonces, de R, de U. ¿Y U quién es? De R a la menos 1. Esto es igual a menos 1 por R a la menos 2, porque es la derivada de una potencia. Entonces, de aquí, podemos despejar quién es de U. Porque tenemos que du respecto a R es igual a menos R cuadrado. Este dr que está dividiendo lo pasamos aquí a multiplicar y nos queda que du es igual a menos R a la menos 2 por dr. O lo que es igual menos dr sobre R cuadrado. ¿Ok? Ese es el du. ¿Listo? ¿Claro este paso para todos? Sí, profe, ¿puedes subir un poquitico para copiar la anterior expresión? Ahí. Ahí, ves. Listo.
Listo, profe. Gracias. Ok. Muy listo. Entonces, con esta sustitución, con así, con R igual a 1 sobre R, podemos poner la integral. Fíjense, ¿quién es du? Du es menos dr sobre r cuadrado, ¿sí? Listo. Y aquí ese de r y este r cuadrado, ahí lo tenemos, miren. El r cuadrado está, y el de r también. Entonces, dr sobre r cuadrado, ese es el de u. De hecho, esa es la razón por la que u es una elección apropiada. Por este r cuadrado, porque entre los dos forman el de u. Claro, hay que ponerle un menos, para que... entonces queda menos de u, y toca con un menos, ¿sí? El L sobre M ya estaba, ese estaba arriba, miren, aquí estaba, L sobre M. Y el R cuadrado se absorbió en el de U. Y aquí queda la raíz, pero ya la raíz queda en términos del U. Entonces acá tenemos la energía potencial y aquí 1 sobre R cuadrado, eso es U cuadrado, que es esto. ¿Listo? Ya todo escrito en términos del U. Y nuevamente hemos resuelto el problema. No, el problema ya está resuelto. Entonces supongamos ahora que el potencial depende de alguna manera como una potencia del radio, o sea, de la forma A por R a la N-1. O lo que es equivalente por U a la N-1, porque R es 1 sobre U. Entonces, por eso sería como U a la N-1. Entonces, de esa manera, reemplazando, aquí, ¿qué hicimos del paso anterior a este que hicimos? Este L sobre M que estaba acá, lo metimos dentro de la raíz. Miren, el M lo metimos, quedó M cuadrado, y el L también lo metimos, pero el L es opuesto al M. Entonces, y lo metimos como L cuadrado. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué más hicimos del paso anterior? Pusimos explícitamente este menos, lo sacamos. Pusimos el potencial en términos de U, que es U por E a la N más 1. Y ya. ¿Listo? No hubo más cambios. ¿Ok? En particular, veamos el caso de un potencial de la forma K sobre R, que corresponde a los potenciales clásicos. El caso del electromagnetismo, el potencial de Coulomb, o el caso de la gravedad de Newton, se reducen a estos casos. Un potencial de la forma K sobre R. ¿Sí? Entonces, en este caso, la A será igual a menos K, el N menos 1 será igual a menos 1, ¿sí? Comparando con la forma genérica del potencial, entonces el N será igual a menos 2. Y de esta manera tenemos que teta es igual a teta 0 menos la integral. Y hemos escrito todo, pero ahora simplemente todo escribiéndolo en términos del potencial. Entonces, como el potencial es, ¿a qué se reduce entonces el potencial? Como el potencial es A y A es menos K, y aquí queda N es igual a menos 2, queda menos 2 más 1 queda menos 1, y menos 1 por menos da más, o sea queda U a la 1. Por eso aquí quedó U a la 1. ¿Listo? Mientras que menos U al cuadrado. ¿Listo? A estos coeficientes lo vamos a llamar alfa, beta y gamma. Los coeficientes. Y esta integral, de manera genérica, se puede escribir haciendo U igual a X. No era necesidad convertir U igual a X, es una bobada. Ustedes sigan llamándolo U, no tiene sentido llamarlo X. Eso no, o sea, X o U, ¿no? Yo lo llamé X porque así lo hace el Goldstein, pero después me di cuenta que era una bobada, el X es el mismo U, o sea, no tiene sentido. ¿Y qué?
Entonces ustedes sí escriban U y queda alfa, que es este término que no depende de U. Queda este coeficiente que es beta por X. El de beta será 2m sobre L y el gamma será menos 1. ¿Listo? La integral de esta cosa para estos parámetros es un arcoseno. Estas integrales, ¿cómo se hacen? Para los que tienen dudas acerca de cómo se hace. Primero, para hacer estas integrales, se completa aquí el cuadrado. O sea, el u menos el cuadrado se completa el trinomio cuadrado perfecto. Y una vez que está el trinomio cuadrado, entonces ya nos va a quedar una constante menos un u cuadrado. Bueno, ya no sería un u, ya sería menos otra variable al cuadrado. Y ahí entonces uno puede hacer la sustitución y hace una sustitución trigonométrica. ¿Sí? ¿Es claro para todo lo que estoy diciendo? ¿O les doy alguna idea más? Profe, ¿podría explicar así Sí, listo. mejor, por favor? Gracias. Ok, listo. Mm. Listo. Limpiamos. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos una integral de la forma de z, no, eraser. Esta sí llamémosla de u sobre la raíz de un alfa más un beta de u menos u cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a completar este trinomio. ¿Cómo uno hace para completar un trinomio? ¿Cómo hace para completar un trinomio? Esto es igual, lo que tenemos ahí en la mitad, vamos a trabajar con menos u cuadrado menos beta por u. Eso es esto mismo, simplemente factoriza el menos, ¿sí? Esto es igual a menos u cuadrado, y este menos por una es la más del segundo, o sea, es los dos últimos términos, estoy trabajando. Esto menos beta por u más beta medios al cuadrado menos beta medios al cuadrado. ¿Y esto qué es, señores? ¿Esto qué es? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es menos u menos beta medios todo al cuadrado menos beta medios al cuadrado. Porque fíjense, esto al cuadrado, ¿qué es? El primero al cuadrado más dos veces el primero, que es beta medios, por el segundo, que es u. Entonces, el dos veces se cancela con el medios que está dividiendo al beta, más el segundo al cuadrado, que es beta medios. ¿Es para todos claro este paso? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, ahora. Me quedé sin el qué. Listo. Entonces ahora, fíjense, todo esto es igual, ese denominador o esa expresión
si yo reemplazo esto acá, entonces esto queda igual. Ups. Profe, estamos viendo el whiteboard. ¿El qué? El whiteboard. Y creo que usted está hablándonos desde el PDF. Listo. Ah, Ahora sí. espere un segundo. Stop share. Listo. Es que... Listo. Ahora, esta integral, ¿todos están viendo el whiteboard? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Esto es igual a la raíz de ¿quién? De alfa. Y esto que acabamos de mostrar, que es beta u menos u cuadrado, es esto. ¿A quién es igual? Es igual a todo esto. Y eso es menos por menos da más beta medios, menos u menos beta medios, todo al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo, señores? ¿Todos me siguen ahí? ¿Es claro para todos el último paso? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a borrar esto de abajo. Voy a poner otro colorcito para que no se me confundan. Bueno, formato y listo. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual, haciendo el cambio de variables, vamos a hacer el cambio de la variable z igual a b menos beta medios. Entonces de z será igual a du. Y esta integral queda la integral respecto de z sobre la raíz de esto, creo que era al cuadrado. ¿Mm? Pero esta es una constante que vamos a llamar a cuadrado menos z cuadrado. ¿Y esta integral cómo se hace? Señores, acuérdense, haciendo la sustitución de quién, de z igual a quién. Seno o coseno. Exacto, alguna de las dos. Alguna de las dos. Pongamos la seno, por ejemplo. Pongamos a por seno de teta. A por seno de algún, sí, de alguna cantidad angular. Llamemos la teta. Pero espera, para no confundir, no confundirla con, no la llamamos z porque puede confundirse con el otro z. Con T. Ah, no, me quedo con T también. Sí, sí. Entonces, llamémosla de otra manera. Exacto. Esto se hace, pongámoslo, seno de no sé, seno de alfa, por darle algún nombre. No, pues que ahí hay otro alfa. Estamos utilizando varias variables. A ver, ¿qué otras? Omega. También la estamos, omega mayúscula. Eso.
Esta no la estamos utilizando. Que el omega minúscula sí lo usamos, que es el omega. Listo. Entonces, A por seno. Y con eso, con esa sustitución, listo. Al hacer esa sustitución, esta integral nos da igual a la integral de dz, y dz es simplemente a por coseno de omega por de omega por de omega sobre la raíz de a cuadrado por z cuadrado, pero z es miento, aquí hace falta una, entonces aquí me queda faltando una, no, ahí no, ahí sí, venga a ver, no, ahí sí no iba, acá es donde hay una, y entonces aquí está, no, ahí estaba bien, listo. Y aquí nos queda menos z, pero z cuadrado es a cuadrado por seno cuadrado de omega. Y esto es igual, cambiémosle de color, se nos va a mezclar con el otro. Pongámosle azul. Ups. Y esto es igual, ¿no? Entonces, aquí abajo ya podemos borrar, ¿no? Listo. Listo. Y volvemos acá. Y esto es igual a la integral de a por coseno de omega por de omega sobre el a sale como a cuadrado y queda raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Pero quién es raíz de 1 menos seno? Coseno. Coseno de omega. Como estaba al cuadrado y por la raíz ya quedó sin esto, este coseno se va así. Con este coseno, el a creo que también se va. Sí, también se va el a. Y esto simplemente queda la integral de ¿quién? De d de omega. ¿Y cuánto es la Omega. integral de d de omega? Omega. Omega. ¿Sí? Marco coseno de Y omega, exactamente, coseno. es el coseno a la menos 1 ¿de quién? De Z sobre A. A. De z sobre a, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y quién era z? Uy, Que era v menos u menos de beta medios sobre a. ¿Listo? ¿Ok? Era a seno. A por seno. Porque la z era por seno a la menos 1, ¿se acuerda? sí, Seno a la menos 1. Entonces, para que nos dé el coseno a la menos 1, simplemente hacemos la otra sustitución, ¿ok, señores? En lugar de hacer por seno, en lugar de hacer la sustitución por seno, la hacemos por coseno, para que nos dé el coseno a la menos 1, ¿ok? ¿Listo? Esas están relacionadas, o sea, por eso siempre, cuando se hacen estas integrales, uno puede obtener la una o la otra, y lo que va a haber de diferencia son las constantes de integración, y se pueden relacionar las dos integrales, ¿verdad? Eso no quiere decir que la integral dependa de cómo se haga, no. La forma externa del integral da la impresión de parecer, pero no, ahí hay unas constantes de integración que hace que la integral, no importa cuál sustitución haga, si el seno o el coseno, y no importa si le da arcoseno o le da arcocoseno, la respuesta es la misma,
La única diferencia es que en los dos casos las constantes de integración son diferentes para que la respuesta total sea exactamente la misma. ¿Sí? Ustedes saben que el seno y el coseno están relacionados por un cambio de fase. El cambio de fase es como pi medios, ¿sí? ¿Sí? Porque seno de teta más pi medios, eso es igual a más o menos el coseno de teta. Entonces, simplemente las constantes de integración en un caso van a llevar pi medios y en otro, esa es la diferencia entre las constantes de integración, pi medios, ¿sí? Eso es todo. ¿Mm? Sí. Esto es un tema de cálculo, no de mecánica, pero bueno, también hay que hacerlo porque por si no se acuerdan de cálculo, ¿ok? ¿Listo? Entonces ya saben cómo hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí ya puedo cerrar esto? A ver, toca preguntar. Profe, A ver, Juan Felipe, ¿ya puedo cerrar este whiteboard? Sí, profe, muchas gracias. Listo. 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 Ok. Entonces, hagan la sustitución no con seno, sino con coseno. Eso les va a dar igual. Listo. Y con eso se puede hacer esa integral. Listo. Donde Q va a ser igual a beta menos 4 alfa gamma. ¿Listo? Listo. Ok. Por mi parte ya, gracias, profe. Listo. Entonces, con alfa, beta, nosotros nos queda alfa, beta y gamma. Ahí nos aparece un Q, que ese Q es beta cuadrado menos 4 alfa gamma. Veamos quién es ese Q. Beta es 4 beta cuadrado. Este es 4m cuadrado k cuadrado sobre l cuadrado. Este es el beta. El alfa b gamma, este es el alfa, este es el gamma, la menos 1. Listo. Aquí podemos factorizar este 4m cuadrado k cuadrado sobre l a la 4, lo factorizamos. Entonces queda un 1 menos, como aquí hay menos con menos, esto queda más. Y aquí en rojo está lo que factoricé. Como factoricé en l a la 4, pues puse en l a la 4. Factoricé en 4m cuadrado k cuadrado o 4m cuadrado k cuadrado, que es el de arriba. Producto multiplicado, por lo que estaba. ¿Y qué es lo que estaba? 4 por 2m por e, 4 por 2m por e, sobre este l cuadrado. ¿Listo? Simplemente. Esto, miro que se cancela. El l cuadrado, a la 4 se cancela con este l cuadrado. El m cuadrado con este m. Este 4 con este 4. Solamente queda este 2, que no se cancela con nada. La energía, que no se cancela con nada. Del L4 únicamente quedó un L cuadrado. Y abajo quedó este K cuadrado y la masa. Porque había masa al cuadrado, quedó únicamente una potencia. Y este es el Q. El Q. Ahora, esto... que es B más 2 gamma por X. X era el U, que eso fue una bobada haber cambiado a... Eso fue una bobada haber cambiado a variable X. ¿Sí? El gamma es menos 1. Entonces B, 2, gamma es menos 1 por X, que es 1 sobre R. Y el beta, que es 2mk sobre L. Simplemente estoy reemplazando para ver qué cosa es eso. ¿Por qué estoy evaluando esto? Porque esta expresión aparece arriba también. Miren acá. B más 2 gamma por X. ¿Sí? Listo. Entonces, por eso le estoy evaluando. B por 2 gamma por X. Y acá ya reemplazamos los valores. Acá factorizamos 2mk por L cuadrado. Lo factorizamos. Aquí queda el 1 porque lo factorizamos más. Como lo factorizamos, tengo que meterlo el L cuadrado aquí.
factoricé este 2mk, pues obviamente lo pongo aquí en el denominador por 2 menos 2 sobre r. Y aquí hay unas simplificaciones, este 2 se cancela con este 2, el menos ahí queda el L cuadrado sobre 2mk por r. Listo. Reemplazando, nosotros teníamos esta expresión, ya tenemos B2 gamma X y tenemos ya quién es Q. Haciendo los respectivos reemplazos, B2 gamma X es lo que acabamos de calcular, que esta cantidad es 2mkl cuadrado, 1 menos L cuadrado, este es el B2 gamma X, y el raíz de Q, acuérdense quién era Q, era la raíz, al sacar la raíz, este cuadrado se va y únicamente queda 2mk por L cuadrado, y lo demás sí queda sobre raíz, esto sí queda sobre raíz. Y es esto, listo, esto queda sobre raíz. Y esto, entonces, ¿qué nos queda? Esto aquí hay algunas simplificaciones, fíjense, este 2mk por L cuadrado es este mismo 2mk por L cuadrado, se cancelan. Y queda únicamente este menos, hace que esto se convierta en más, el L cuadrado quede positivo y el 1 queda negativo. Entonces queda L cuadrado sobre mk por R menos 1. Y abajo la raíz de lo que quedó, evaluado desde R hasta RC. Por coseno. Listo. Y hemos resuelto la integral. Hemos resuelto la integral. ¿Sí? Listo. Entonces esto es teta menos teta 0. Es igual a esto. A arcoseno de lo que está acá. ¿Mm? Listo. Y acá, con este arcoseno, tomamos ahora el coseno a la menos 1 en ambos lados. Queda coseno a la menos 1 de teta menos teta 0. Es igual al coseno. Coseno por arcocoseno. Cuando tomamos coseno en ambos lados, el coseno por coseno a la menos 1 se cancela y únicamente queda lo que está en cuadrado. Lo que estaba en cuadrado era esto es lo que está en cuadrado, y lo que está en cuadrado es esto, esta razón, L cuadrado menos mkr menos 1 sobre la raíz. Y de acá de esta expresión podemos despejar 1 sobre r. Despejando 1 sobre r, nos queda 1 sobre r es igual a 1 sobre k por 1 sobre la raíz por coseno de teta menos teta. ¿Sí? Esto, aquí la constante de integración, bueno, la integración, digamos, había una integración en R y la constante de integración que salía de la integral sobre R, o sea, la integral sobre U, toda esa arbitrariedad en eso lo metemos en el teta, porque el teta es teta menos teta prima. Entonces, en el teta absorbemos todas las constantes de integración. ¿Sí? Entonces, aquí la constante de integración de la integral en U la absorbemos en el teta 0, porque como integramos a ambos lados, ¿para qué tener dos constantes de integración? Una de la derecha y una de la izquierda, no. Todo lo metemos en una sola teta y le llamamos teta 0. ¿Listo? Listo. Y ahora, si en coordenadas cilíndricas, ¿hasta ahí hay preguntas? Señores. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Necesitan copiar alguna parte? Sí, profe, más rápido, por favor. Dígame ver dónde. Ahí. ¿Listo? Me avisa cuando haya escrito, ¿ok? Listo, profe. Ok. Bueno. Entonces, hasta aquí tenemos la solución para R. Si nosotros comparamos esto con la ecuación para una cónica, donde el origen se encuentra en el foco de una cónica, la ecuación general para una cónica, coordenadas cilíndricas con origen en el foco, es esta. Eso viene del análisis cartesiano, ¿sí? de la geometría cartesiana. No la vamos a demostrar aquí, simplemente tomamos este resultado. No, a nosotros nos apareció natural, o sea, aquí este resultado nos apareció de manera natural de las ecuaciones de movimiento. Nosotros aquí no, eso no lo dedujimos de nada, sino de las ecuaciones de movimiento. ¿Ok?
pero si se fijan, esto, en coordenadas cartesianas, el E corresponde a la excentricidad, el C es una constante, por lo tanto, si comparamos con, con la expresión que hemos obtenido, lo que en coordenadas cartesianas es la excentricidad, viene a coincidir con esta raíz, con esa raíz. Entonces podemos decir que la excentricidad es esto, esta raíz. Y vamos a tener algunos resultados, algunos casos, eso es un análisis de la geometría cartesiana que no vamos a mirar acá. Si E mayor que 1, ¿qué necesitamos para que E sea mayor que 1? Para que E sea mayor que 1 necesitamos que esto sea positivo, porque es 1 más algo positivo, para que sea mayor que 1. Para que esto sea positivo, aquí todo es positivo, es porque el K cuadrado es positivo, el L cuadrado es positivo, la masa es positiva. Lo único que puede ser positivo, negativo o cero es la energía. Para que sea mayor que 1, entonces la energía debe ser mayor que... miento, la energía debe ser mayor que 0. Ahí me equivoqué. En revisión. Aquí no es que 1, es que 0. Ok. Que 0. Eso. Energía mayor que 0. Y en cónicas eso va a corresponder, en de geometría cartesiana, eso corresponde a una hipérbola. Si E igual a 1, para que E valga 1 significa que esto es 0. Y la única posibilidad es que E sea idénticamente 0. Y eso genera una parábola. Para E menor que 1, si es menor que 1, la única forma es que esto sea negativo y la energía debe ser negativa y eso nos da una elipse. Y para E igual a 0, para que E igual a 0 significa que 1 es igual a todo esto. Si 1 es igual a todo esto y la energía debe ser negativa, y además, pero la energía, o sea, el radicando debe ser igual a 0, y eso implica una condición para la energía, y es lo que es un círculo. Entonces, esas son los posibles movimientos de un cuerpo, o de dos cuerpos, uno girando alrededor del otro. En un movimiento, en un plano, cuando se conserva el momento angular. Recuerden, señores, si nosotros definimos la energía potencial, el origen de la energía potencial en un lugar donde el potencial se haga 0, o sea, por ejemplo, en R igual a infinito, porque en R igual a infinito 1 sobre R0, para esa convención, para que una órbita esté cerrada y esté acotada. ¿Qué significa una órbita esté acotada? Una órbita acotada significa que está limitada a una región del espacio. En un movimiento hiperbólico o parabólico, la órbita, que es de alguna manera el camino que sigue la partícula, no está acotada porque ella va desde menos infinito hasta infinito, o sea, se va por todo el espacio. En el caso de la elipse y el círculo sí, el camino de la partícula está limitada a una región pequeña, a una región del espacio. Entonces, para que sea acotada la órbita, es necesario que la energía sea menor, estrictamente menor que 0. ¿Hay preguntas sobre eso, señores? Profe, ¿Sí? ¿cómo se puede interpretar que la energía sea negativa? ¿Por qué tendría que ser positivo? Es la pregunta. Sí, no sé, la verdad, porque, o sea, ahí sí, yo pensaba que la energía tenía que ser positiva, pero... No. La energía es un número que se conserva. ¿Por qué ese número tiene que ser positivo o negativo? ¿Sí? De hecho, esta convención está ligada a qué? Esto que sea positivo o negativo está ligado a una convención. ¿Cuál es la convención que yo les acabo de mencionar? Que estamos definiendo el potencial igual a 0 en R tendiendo a infinito, porque si uno hace 1 sobre R,
Cuando el potencial es 1 sobre R, cuando R tiende a infinito, entonces en infinito el potencial es estrictamente igual a 0. ¿Sí me hago entender? Es bajo esa convención. Yo podría cambiar de convención. De pronto para ustedes no es evidente, pero para mí sí lo es. Porque pues ya he pensado sobre ese asunto con anterioridad. Uno podría definir con cualquier punto el potencial es igual a 0, todo se reacomodaría, todo se arregla con constantes de integración para poder definir eso. Y ahí, ahí cambiarían las condiciones para parábola, para elipse, serían otras bajo esa condición, pero como es muy estándar la condición que les estoy diciendo, bajo esa condición estándar se tienen estas condiciones, ¿ok? El E es un número, la energía es un número que se conserva y no hay ningún significado físico en que sea positivo o negativo, y el hecho de que coincida de forma tan bonita en este caso, de que coincida que precisamente los casos con E negativo sea igual a 0, es de alguna manera porque la convención se ha escogido bien para que esto pase. Pero yo podría tener una convención donde no se tengan, donde las condiciones para hacer hipérbola, parábola y elipse sean otras, pero no los quiero confundir más con eso. Pero el signo no importa, el signo no tiene ningún significado. ¿Ok? ¿Listo? Lo que hemos visto hasta ahora es que la energía simplemente es una cantidad que se conserva. Eso es todo. Que ni siquiera depende del sistema de referencia. O sea que para diferentes observadores puede ser una cantidad muy diferente. ¿Ok? ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Necesitan copiar alguna parte? Bueno, ya ahorita les envío el PDF, entonces, para que copien lo que no alcanzaron. Profe, una pregunta. ¿Sí? También con respecto a lo que dice el compañero. Ahí cuando hablamos del término E se hace referencia a la energía total, ¿cierto? Es la energía total, la cinética y la potencial, sí. Entonces, que esa energía total sea negativa puede ser consecuencia también que la diferencia entre esas dos energías nos dé ese valor negativo, ¿cierto? Sí, o sea, en esa convención sí. Pero al hablar solamente netamente de energía cinética, ahí se pone alguna restricción, esa no puede ser negativa, ¿cierto? Sí, la energía cinética, como es el cuadrado de una cantidad real, ella nunca puede ser negativa porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? O Y la sea que única forma que sea negativa la energía cinética sería que la velocidad fuera un número imaginario. claro. Pero la energía potencial puede ser negativa, ¿sí? ¿Ok? O sea que ahí para que sea negativa la energía total o positiva, la contribución la hace la energía potencial La prácticamente. energía potencial, sí, eso viene de la energía potencial, eso es correcto. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Listo? Listo, bueno, señores, que tengan un excelente fin de semana, ¿ok? ¿Listo? Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, hasta Gracias, luego profe, todos. que esté bien. ¿Listo? Pero